Bien, buenas tardes nuevamente para todas, para todos. Vamos a retomar la sesión con el profesor Mauricio Urbano, quien nos acompañó en la primera parte del día de hoy, pues hoy sábado 13 de junio, con su exposición sobre asociaciones de inmigrantes en Ecuador, en Quito. Pues vamos a dar la palabra a todos los compañeros, a las compañeras. Yo les agradecería que en el momento de plantear su pregunta, de plantear su interrogante, por favor enciendan la cámara como para que el profesor Burbano los vea, así vea quién le está hablando, digamos, no llegue la comunicación de alguna parte así, y podamos, mientras presentamos nuestros comentarios, y después si quieren apagar el micrófono en la cámara como para no generar distorsión en la comunicación. Pues entonces le voy a dar la palabra a Alberto José Campos para que nos plantee su pregunta o su comentario. Aló, ¿se me escucha, profe? Sí, te vemos y te escuchamos, Alberto. Bueno, buenas tardes a todos, especialmente a Mauricio. Una felicitación y agradecimiento por compartir la investigación, muy pertinente y muy interesante. Digamos que mi pregunta va relacionada un poco con el texto del profesor Felipe Aliaga, pues uno de los principales puntos que él exponía o dificultades para la inclusión de los inmigrantes pues en los estados ha sido las fallas que se presenten en la institucionalidad de estos estados pues para resolver las demandas que tengan los inmigrantes, como pueden ser trámites administrativos, por ejemplo. Entonces, digamos que me gustaría conocer si a partir de la investigación se han generado pues mecanismos que sean aplicados para revertir esta situación, para que los inmigrantes, más allá de pues acudir a las ONGs para resolver estas demandas, pues, o de como se presenta en el caso de los colombianos y haitianos, se ha trabajado con las asociaciones para pues mejorar estos vínculos y que tengan mayor confianza en las instituciones públicas del Ecuador, y más allá de pues acudir a las ONG como mencionaba. Eh, Mauricio, te iba a proponer que recogieran las preguntas porque pueden haber muchos elementos en común y al final nos planteas, digamos, una respuesta conjunta, ¿te parece? Listo, perfecto. Ya, perfecto. Muchas gracias, Alberto, por tu comentario, por tu intervención. Ana. Quilarque, ¿no? Sí. Sí, claro. Creo que te tenemos a ti nomás, Ana, Perfecto. ¿cierto? Sí, sí. Sí, la investigación usted habla de asociaciones de migrantes en Ecuador. Yo quería saber si hizo una distinción entre migrantes y refugiados, porque entiendo que son dos características o tienen características muy diferentes, y también saber si esas organizaciones estaban de una u otra manera interconectadas. Y esto lo pregunto porque en el caso colombiano, por ejemplo, nosotros tenemos acá la Coalición por Venezuela, que también el flujo migratorio es diferente. Quizás acá hay mucha más migración que refugiados como tal. Entonces, en ese momento de asociatividad les ha permitido interconectarse de una mejor manera para el caso colombiano. Pero sí me gustaría saber en el caso ecuatoriano si se hizo esa distinción y si esas organizaciones estaban interconectadas. Gracias, Ana. Daniela Escayón, vicaria. Bien. Bueno, profesor, mi pregunta es, usted nos mostraba como el estatus de la asociación versus el estatus migratorio y la fortaleza que tiene la asociación. Uno puede ver que países como Haití, Colombia, Camerún y Brasil tienen un estatus mucho más bajo que países europeos o cuya colonización respecto a Argentina, por ejemplo, tiene como una historia diferente. Mi pregunta, ¿y las causas de la migración de estos países que tienen un estatus más bajo suele ser por crisis sociales, ya sea conflicto armado, desplazamiento forzado, algunas otras, o por conflictos que se generan a raíz de desastres naturales? Mientras que las causas de la migración europea son diferentes. Mi pregunta es si usted encontró alguna correlación entre la fortaleza de la asociación y el estatus que logran adquirir los inmigrantes respecto de las causas mismas de migración, dado que la voluntariedad de esa migración pues no es tan evidente en los países cuyo estatus es más leve y les toca optar por la informalidad. Muchas gracias, Listo, Daniela.
No sé si veo que ya hay, son Sí, cosas, no sé si quieren primero una primera respuesta y eso, después, hagamos una rondita, sí, está bien, para que no se claro, le porque vaya. veo que además son distintas, o no están, Exacto, entonces me va a ir olvidando luego perfecto. las preguntas. Entonces, en cuanto a la primera pregunta, que si es que estas asociaciones luego han podido pues emprender acciones, pues es interesante que, es decir, recordemos que la cuestión de capital social son recursos. Los recursos sociales, esa confianza, ¿no? Justamente esa confianza social que permite luego alcanzar ciertos fines. Entonces, en definitiva, justo cuando yo estaba haciendo esta investigación, hubo una acción conjunta entre la comunidad haitiana, las asociaciones haitianas, y concretamente ONGs. De hecho, llevó esto el servicio jesuita a refugiados, ¿no? Porque además hay que notar en cuenta que precisamente esta cuestión de migración y refugio, si bien en los estudios teóricos se diferencia muy bien, pero muchas veces son zonas grises. Cuando venían los haitianos, el mismo Estado les consideraba solamente migrantes, pero en el fondo era también una migración forzada. Entonces las mismas ONGs que eran hiper especializadas en refugio ni les hacían ni caso. El servicio jesuita de refugiados, que siempre ha considerado más bien el acompañamiento a la migración forzada, no necesariamente al refugiado como tal, fueron los primeros que se acercaron y se hizo una acción conjunta para visibilizar a los haitianos. Incluso ellos tuvieron un panel, ¿no? Todo está en internet, se puede ver las noticias. Y en ese panel fue un puente para que hablen al Estado ecuatoriano. Y fue así que el Estado ecuatoriano intercedió para que vuelva la embajada y el consulado de Haití. En la historia del Ecuador sí había habido antes una embajada y consulado, pero luego por un presidente, me parece Rodrigo Borja, se rompió esas relaciones, ¿no? Entonces, comprender que yo lo veo como algo conjunto. Es muy difícil para una asociación muy débil ellos mismos dar la voz. Entonces, muchas veces requieren como otros recursos. En este caso es una acción concreta que el Servicio Jesuita de Refugiados les permitió unos recursos para hacerse escuchar su voz. Y finalmente, es verdad también, o sea, yo creo que el objetivo del Servicio Jesuita de Refugiados siempre son tres palabras: acompañar, servir y defender. Hay ocasiones en que las organizaciones se hacen voceras o quieren tomar el papel de otro. Entonces eso no puede ser. Yo creo que el papel de las organizaciones tiene que ser justamente que ellos mismos tengan su voz, ¿no? Entonces ahí cumple su papel, ¿no? Porque a veces también se hace esta diferenciación muy clara, decir, bueno, es que la ONG tiene su objetivo, entonces cuando le dan paso al migrante, entonces yo creo que es una colaboración conjunta sabiendo que es una colaboración y por supuesto una ONG no puede atribuirse algo que los ciudadanos que están en esa lucha pues no lo han acuerdo. O sea, siempre tiene que haber acuerdo, pero más bien es un beneficio, ¿no? Entonces, este es un caso concreto que sí se dio. Ahorita no hay eso, ¿por qué? Porque simplemente ya cambió el contexto totalmente. Ahorita hay pocos haitianos, ha cambiado el contexto totalmente de los haitianos, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, la cuestión de los migrantes y refugiados interconectados, exacto, justamente voy a eso. Sí evidentemente algunas asociaciones eran más de migrantes, por supuesto, es decir, no vino ningún catalán refugiado, no vino ninguna delegación argentina, no hay ningún argentino refugiado, ¿no? Pero por otro lado, por ejemplo, en las asociaciones colombianas sí había algunos que eran refugiados y otros que no tenían estatus de refugiado. En el caso de la asociación haitiana, el Estado les reconocía simplemente como migrantes y no les permitían, digamos, no les daban el refugio. Y lo que se puede decir es lo siguiente, que de mi experiencia, incluso de trabajo con organizaciones, normalmente son mundos totalmente distintos. A mí me ha impresionado realmente la comunidad colombiana. Ustedes deben saber que aquí en Ecuador hay una importante población colombiana empresarial. Hay una importante población colombiana empresarial. Sin embargo, esos mismos ciudadanos colombianos en Ecuador no tienen contacto con sus ciudadanos colombianos refugiados. Yo he llegado a concluir una cosa, así como hay esa gran diferencia social,
yo viví casi 5 años en Bogotá. Esa gran diferencia social que cierto estrato nunca va a ir a tal estrato, ¿no? Recordemos, los refugiados normalmente son los más abandonados. Aquí mismo los colombianos, ellos dicen claramente, miren, muchas veces el estatus de refugio, más que ser una protección, es un estigma, porque automáticamente el ecuatoriano dice, tiene visa de refugiado, ¿qué habrá hecho allá? Entonces hay ocasiones que incluso un refugiado que iba teniendo su emprendimiento exitoso, él mismo prefiere hasta cambiar su visa, una visa de emprendedor, y dejarla de refugiado. Entonces aquí se configuran, yo creo, como dos variables. No es solamente la variable de estatus migratorio, sino también son variables relacionadas con el acceso económico, variables económicas, y por supuesto también variables sociales de discriminación. Entonces, normalmente un empresario, repito, un empresario colombiano no es que tiene contacto con sus conciudadanos refugiados. Y la última, que es la cuestión de la fortaleza, la cuestión de recursos diferentes. Es decir, lo que yo, recordemos otra vez, el concepto de capital social es esa confianza, ¿no? Esa confianza, y posibilitando esa confianza se accede a recursos, ¿no? Entonces, pensar eso. Y pueden ser todo tipo de recursos. Pueden ser recursos económicos, recursos de infraestructura, recursos de información. O sea, la confianza genera recursos, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. Lo que yo veo es, en el caso de las asociaciones más fortalecidas, precisamente por tener más bien recursos económicos, eso les generaba más bien una confianza, pero más bien dentro de su grupo. Entonces, como que se sentían blindados, o sea, como que no veían esa necesidad de salir hacia afuera, ¿no? No lo veo tanto como una cuestión de colonización, o es verdad que coincide países de Europa, etcétera, pero lo que yo sí veo es, por ejemplo, en el caso de los catalanes, ¿no? En el caso de los catalanes tienen sus recursos, tienen además del apoyo de su Estado, ¿no? Recordemos que España tiene una gran experiencia de migración y sí ha hecho también iniciativas relacionadas con sus migrantes en el exterior. De nuestros países mismos, ¿cuántos de nuestros países latinoamericanos realmente estimulan a nuestros migrantes en el exterior y con recursos? Entonces, lo que yo veo es también esas opciones más fuertes contaban con recursos propios, pero también con recursos incluso del Estado, ¿no? En el caso de las más débiles se cruzan otras variables. ¿Por qué? Porque precisamente en esas más débiles, como el caso de colombianos e haitianos, ellos también eran rechazados por su propio Estado. El hecho de que vengan colombianos con situación de refugio les está rechazando su Estado. Y es más, a mí sí me tocó escuchar testimonios que decían, mire, un líder colombiano, refugiado, que se acercó al consulado y pidiendo alguna cosa pequeña, mire, necesito un salón para hacer, no sé, alguna fiesta, digamos, tradicional de Colombia. Y simplemente le habían dicho, bueno, usted ya tiene estatus de refugiado, nada tiene que ver con el Estado colombiano. Le habían dicho eso en el consulado, ¿no? Entonces, comprender que esta cuestión también de los refugiados sí es drástica, porque yo hablo por eso de una doble extranjerización, porque es extranjero aquí, pero también es extranjero para las propias instituciones de su propio país. El consulado no le va a recibir de brazos abiertos, su embajada no le va a recibir de brazos abiertos. En cambio, al argentino, ¿no? Y al italiano, ellos sí tienen excelentes relaciones con su consulado y embajada, y eso genera otro capital social que les accede a más recursos, ¿sí? Entonces es una relación entre estatus, ya sea de refugio de migrante, es una relación de acceso también a recursos, ¿no? Listo, más. Interesante, Mauricio. Muchas gracias por tu respuesta. No sé si hay alguna réplica de alguno de los compañeros, podemos dejarlas como para el final. Más preguntas también. Sí, no sé, hay más preguntas. Y lo otro que me hace pensar, solamente como comentario aparte, que esa doble extranjerización que nombras, pues sin duda, creo yo, pues Ana me podrá corregir si estoy equivocado, la deben estar sintiendo los venezolanos ahora en Colombia. Sí, porque yo me imagino que acá las organizaciones
consulares, ¿no? Del país vecino, pues yo no sé si están funcionando, Ana. No, formalmente no, pues obviamente está funcionando el gobierno alterno de Guaidó, pero pues eso no tiene ningún reconocimiento ni ningún poder legal en Venezuela, entonces realmente no están funcionando. Aunque cuando yo le entiendo a profe Mauricio, esa doble extranjerización es mucho más enfocada hacia la estigmatización quizás, porque pues yo creo que lo siente mucho más el refugiado precisamente por sus condiciones quizás, no sé, hasta económicas. Exacto, es tanto, exacto, pero también es exclusión de acceso a recursos, ¿no? Porque a la vez, como no tienes contacto con tu embajada, como no te hacen caso a pesar de ser nacional, no tienes acceso a recursos. Entonces no es solamente discriminación o como un rechazo, sino también se vuelve la persona más precaria, no tiene acceso a recursos, se vuelve más precaria, su condición se vuelve más precaria también. El acceso a redes, a redes de soporte que le pueden dar información, etc. Se vuelve más precaria la vida, de hecho. Pues, permíteme solo una acotación y respondiendo un poco a lo que decía Felipe de los venezolanos. Quizás nosotros, por ejemplo, yo tengo mi pasaporte vencido y nosotros decimos, pues a Venezuela no puedo regresar porque si regreso no salgo. Entonces realmente me limita mucho más o limita mucho más a los venezolanos hacia la patria, ¿no? Y quizás hacia otros lugares sí se puede, pero hacia la patria no. Es como una expulsión también y un rechazo que te hace el Estado en ese caso. sí. Pues como para reafirmar un poquito la idea, eso yo lo vi por lo que la palabra que usó el profe me parece que fue pues esa confianza, el tema de la confianza, la falta de confianza en la embajada. Yo eso lo vi, pues lo pude observar en Ecuador, o sea, la gente le tiene miedo al Estado, lo cual es una cosa, ¿no? Bastante oscura, digamos, ¿no? O sea, que las personas que han salido fundamentalmente por migración forzada, pues quedan con una sensación de desamparo tan grande y de vulnerabilidad que el Estado del país de origen se termina transformando pues en una institución pues enemiga o no, una institución con la cual no se puede contar. No hay cómo imaginar mucho esa situación, ¿no? O sea, es muy difícil sobre todo para los refugiados. Pues para no alargarme, Hugo Casallas, si les parece, juntamos unas 3 preguntas y ahí le damos la palabra al profe. Hola, Hugo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, a todos y todas. Bueno, pues mi pregunta va enfocada a un comentario acerca de si estas asociaciones han tenido en cuenta, digamos, o cómo buscan esa transversalidad frente a algunas normas o políticas o estatutos que implementa ya sea los organismos del Estado, ya que hay que buscar, digamos, que esas normas se implementen ya sea por otros aspectos, como lo nombraba en este caso Mauricio, que es por la parte del capital social, en este caso por conceptos como lo de la unión, que son aspectos identitarios a partir de la cultura. Hace poco leí un artículo en donde, pues, a mediados de la dictadura militar, se buscó estos espacios culturales y se logró hacer construir relatos de los migrantes europeos frente a su paso y proceso de migrante en Argentina. Entonces, mirar si estas asociaciones de las que habla Mauricio, pues han mirado ese aspecto de transversalidad frente a algunas normas o estatutos que se han implementado. Súper, muchas gracias, Hugo. Un gusto verte. Qué bueno que hayas podido conectarte hoy y pues gracias por tu pregunta. Laura Romero, ¿estás por ahí, Laura? Aló, ¿sí? Hola, Laura. Sí, te escuchamos. Hola, sí, aquí estoy. Un poco haciendo réplica a lo que hablaba Mauricio ahorita, pues si bien eso es un estudio desde el servicio jesuita, tengo entendido que ellos tienen un concepto que es el refugio de facto. Entonces, en esta medida, quería saber cómo se implementa, Sí, te cómo escuchamos. se implementa es esto, en la medida que no sé si se reconoce la población en la asociación, desde
cómo el Estado la reconoce o cómo el servicio la reconoce. Es decir, porque nos paramos en una postura en la que muchas veces estas personas pueden variar entre un migrante forzado y refugiado, que si bien en la Convención de Cartagena se puede hacer énfasis en que es un refugio de facto desde donde se para el servicio jesuita, muchas veces esto puede hacer que varíe entre débil y muy, según lo que decía Mauricio, entre la fortaleza de la institución. Esa es una pregunta. Y por otro lado, me gustaría saber si este mismo asociacionismo funciona en la medida de teoría de redes, como lo veníamos nombrando anteriormente, en la que puede seguir llamando a más migrantes forzados o más refugiados a vincularse a estas asociaciones. Si esto es un determinante para o puede seguir involucrando a más migrantes. Me ganaste la pregunta, Laura. me quitaste la pregunta, pero bueno, bien, perfecto. De hecho, la hiciste casi como la tenía escrita. Así que, pues de eso se trata. Así que, pues bien. ¿Te parece, Mauricio, si sumamos una tercera y te damos el espacio? Ya, perfecto. María Paula. Gracias, Laura. Vale. Sí, bueno, buenas tardes. En este caso serían dos cosas. Bueno, la primera, un comentario que va relacionado a la importancia de esos organismos como alternos a las instituciones, como el servicio jesuita, ¿sí? Es verdad como que esa reputación de Estado que rechaza, pues genera ciertos conflictos, claro, entre quien está afuera y pues el propio país de origen, ¿no? Entonces, como esa importancia de estos elementos fuera de la institucionalidad para acoger a estas personas, ¿no? Y como resolver o no resolver, sino como apoyar esa situación de inmigrante que pues en muchas ocasiones no es fácil. Eso primero. Lo segundo es una pregunta como relacionada, como hasta qué punto esas asociaciones que se conforman tienen la intención de reconfigurar ese hábito, esa cultura, o realmente lo que quieren más es como encerrar para cuidar como una manera de salvaguardar su propia cultura. Entonces, como que es más común que quieran hacer cambios en el país donde están, país de destino, o que quieran encerrarse y, bueno, un poco también llamar más gente, más connacionales, lo que mencionaba un poco Laura, en estas asociaciones. Muchas gracias, María Paula. Bueno, listo. Entonces, respondiendo, bueno, la pregunta de la normativa, no sé si la voy a responder como yo la capté, ¿no? Es decir, evidentemente la cuestión normativa, yo estoy convencido de que las asociaciones sí han jugado históricamente, especialmente en el contexto hispanoamericano, las asociaciones de migrantes, un papel importante en el cambio de normativa. Y esto, por ejemplo, pongo el caso de Ecuador. En el año, me parece que fue 2003, hubo un tremendo choque fue arrollado prácticamente un autobús, un camión que llevaba migrantes ecuatorianos que iban a trabajar en el campo y ellos no tenían ningún seguro. Eso sirvió para que las asociaciones, conjuntamente con otras instituciones, por eso quiero reforzar, o sea, yo creo que no es la asociación migrante solita, es la capacidad que tiene de establecer una red de apoyo, entonces ahí apoyó incluso la Iglesia Católica, apoyan otros, para que planteen y hagan su planteamiento, y lograron un cambio en la legislación española para protección al migrante. Entonces eso fue de hecho un hito. Aquí, como les digo, el caso haitiano se logró que venga la embajada y el consulado gracias a esa voz de los migrantes que apoyaron también ONGs, en este caso también el Servicio Jesuita Refugiado. Entonces evidentemente sí ha habido esos casos y precisamente yo creo que las asociaciones tienen ese potencial de decir que no es una persona, un migrante aislado, un refugiado aislado que tiene, sino que es un colectivo.
Entonces, el presentar como colectivo de cara al Estado, de cara a un gobierno incluso local, no necesitamos el gobierno nacional, sí tiene un peso importante, ¿no? Sí tiene un peso importante para el cambio de normativa. Ahí se ha dado. Y seguro que ustedes encontrarán en otros, en Colombia y en sus países, ejemplos de esto. Seguro que sí. Luego, en efecto, la cuestión de refugiado de facto, es interesante que la cuestión de refugiado de facto es un término de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene la doctrina social de la Iglesia. Se ha desarrollado bastante esta doctrina social de la Iglesia. Muchos no la conocen, pero en el fondo es una doctrina que se relaciona claramente con derechos humanos, más allá de que sea de la Iglesia Católica o no. Y ahí surgió el término refugiado de facto, que en pequeñas palabras que de hecho se parece mucho a lo de Cartagena, ¿no? Y en definitiva que puede ser que no venga por todas las razones clásicas del refugio, ¿no? Puede ser que no tenga el estatus de refugiado oficial, pero por las circunstancias de migración forzada es un refugiado de facto, ¿no? Y esa ha sido la política de atención de organizaciones como Servicio Jesuita de Refugiados, los esclavinianos también, de no ver antes, por ejemplo, los ecuatorianos, el Servicio Jesuita de Refugiados ha atendido también a cubanos en su tiempo, ¿no? Cuando venían más. Esos tampoco han sido considerados refugiados por el caso, digamos, por el Estado cubano, ¿no? Los haitianos de la misma manera no eran considerados refugiados, pero precisamente por esa misión de acompañar esa migración vulnerable, que es esa migración forzada, dentro de la misión sí está, digamos, el atender a esos refugiados de facto, ¿no? Y evidentemente aquí está la cuestión de redes también, ¿no? ¿Saben que esta pregunta de redes, si se atrae redes digamos, a las asociaciones o no? Yo me hice también esa pregunta, pero no encontré realmente respuesta. ¿Por qué? Porque me da la idea que la cuestión de asociaciones no se puede decir automáticamente una asociación, supongamos una asociación de colombianos atrae más colombianos, ¿no? No necesariamente, porque yo veo que hay muchas variables más complicadas. Es más fácil a veces, yo creo, cuando uno piensa en la migración, por ejemplo, los migrantes zaraguros en España. Los indígenas zaraguros de Ecuador, se sabe que siempre van a un pueblito de España. Ahí sí se ve claramente unas redes que atraen, porque atrae la familia. Pero en el caso de las asociaciones yo veo una cuestión más compleja. Yo no me atrevería a decir que atrae. Es más, justamente ahora que estoy con la migración, digamos, conozco asociaciones venezolanas, han crecido mucho las asociaciones venezolanas, y por ejemplo ahí, es más, las asociaciones venezolanas a mí me llama mucho la atención porque es un ejemplo justo sobre el capital social y cómo la desconfianza destruye. Cómo la desconfianza destruye. Es decir, lo que yo llego a la conclusión, este fenómeno de reproducción, ¿no? Así como hay desconfianza en la propia sociedad, en el propio país venezolano, hay esa desconfianza social de que si tú eres chavista, tú no eres chavista, estás con el gobierno, no estás con el gobierno. Esa misma desconfianza social se traslada acá. Entonces, a mí me admira, incluso a veces, al inicio cuando yo no entendía, incluso peleaba un poco con algún líder, ¿no? Porque decía, miren, ustedes deben unirse. Ustedes si quieren lograr esto, no solamente estén por su lado, y que no sé, únanse. ¿Y qué me decía él? Primero me decía, no, es que tal asociación es del ni sé quién, ni sé cuánto, tal otra, no sé qué. Es decir, esa misma desconfianza de decir, este fue chavista, este no fue chavista, este sí, eso genera división y más bien las asociaciones se vuelven como entes aislados, no atraen a más o atraen solamente a los de su mismo pensamiento. Entonces es una cuestión compleja, o sea, no es automático decir, como somos igual asociaciones colombianas, digamos de venezolanos, vamos a colaborar, no necesariamente, precisamente porque esa confianza social se rompió en Venezuela y los migrantes que salen forzadamente llevan esa desconfianza también a otro país que vaya. Eso es lo que yo percibo, ¿no? ¿Sí? Luego, en la cuestión también de la cuestión de los
¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era la última? ¿Cuál era? Ya se me fue la última pregunta. Sí, era mía. Ajá. Ahorita acerca de cómo, qué es más probable, que las asociaciones busquen como esa transformación cultural en el espacio o que precisamente tiendan a ser más cerradas. Listo, perfecto. Pues de los estudios migratorios siempre hablan que hay unas fases también, ¿no? Unas fases, es decir, normalmente una organización surge informal y el primer paso es fortalecerse entre ellos. Entonces, puede que, y yo he constatado, puede que con la evolución de esa asociación pasan de ese fortalecer, celebrar solamente sus celebraciones, sus cosas típicas, a algo más, pero es como que tienen un proceso, ¿no? Entonces yo no, por eso también yo más bien las veo como son y no las juzgo, porque puede ser que alguna asociación, digamos, solamente mira a sí misma, pero es una fase también, porque es una fase de consolidación. Y puede ser que más adelante realmente vean un objetivo. Por eso realmente la vida asociativa, para que una asociación que tiene ya varios años, muchas veces ha pasado por todos esos procesos. En sus primeros años de vida se fortaleció internamente y luego sale hacia afuera, ¿no? Luego sale hacia afuera. También entra mucho también el objetivo con el cual es hecha la asociación. Por ejemplo, les cuento en el caso de asociacionismos y pequeños asociacionismos colombianos relacionados con emprendimientos. Muchas veces esas asociaciones tienen el único objetivo de decir, bueno, nos asociamos para poder montarnos un pequeño negocio, para que nos den el permiso de venta, aunque sea en la calle. Cumplieron su objetivo y no tienen más. Entonces, pero cumplen ese objetivo de asociarse para conseguir ese objetivo de, digamos, de sobrevivencia dentro de un mercado informal tremendo. O sea, ustedes saben, toda Latinoamérica, la cuestión del comercio informal es inmenso. Es inmenso. Entonces, ¿qué es lo que pasa al menos aquí en Ecuador y particularmente en Quito? ¿Qué es informal que sale a la calle a vender su agua? Va a tener un poquito más fuerza si se asocia. Entonces hay asociaciones, ¿no? De ecuatorianos, de migrantes que también se dedican al comercio y pueden tener un poquito más de peso, ¿no? Y si hay una normativa, mejor. Lastimosamente aquí hubo una normativa que ya desmantelaron, o sea, ahorita incluso asociarse también no es una gran garantía de que tengan mejores condiciones, ¿no? Entonces también depende del foco que lo haga. Es interesante en el caso de las organizaciones haitianas que a pesar de ser débiles, ellos sí tenían desde el inicio mucho interés en que su propio país, Haití, también les mire. Entonces por eso, a pesar de ser débiles y ser nuevas, desde el inicio sí quisieron que su país, Haití, les escuche para tener una embajada y un consulado en Ecuador. ¿Sí? Entonces ese es otro caso, ¿no? Entonces por eso depende de cada caso, depende de sus objetivos, ¿no? Entonces yo diría más bien no hay una regla general. Muchas gracias, Mauricio. Pues muchas gracias a las compañeras, los compañeros, ay, perdón, por las preguntas súper interesantes. De hecho, me ganó la pregunta Laura, me dejó sin preguntas, pero pues otras se me ocurrirán. Y muy interesante esta parte, Mauricio, muy conceptual, porque a veces no sabemos de dónde vienen los conceptos, ¿no? De hecho, este tema de la migración de facto, pues Laura Romero, quien te preguntó sobre este tema, hace su práctica profesional en el servicio jesuita acá en Bogotá. Entonces, sí, por eso yo creo que también le surge esta inquietud. Y lo otro es que conversando con los colegas del ACNUR, me decía el coordinador del ACNUR de Norte de Santander, que es, digamos, la oficina que está allá en Cúcuta, ¿no? Me decía, pues la última, digamos, oleada de migrantes venezolanos son todos refugiados para el ACNUR. O sea, todos están bajo los criterios de protección internacional que deberían tener. Obviamente, de ahí a que el Estado los reconozca como tal es otra cosa, digamos, ¿no? Que el Estado les ofrezca la protección, el estatuto, digamos, ¿no? Pero sí todos están en esa condición de vulnerabilidad que tiene, digamos, una persona que ha tenido que salir por unas condiciones de la crisis humanitaria que está viviendo en este momento Venezuela, ¿no?
Entonces, eso es muy interesante ese concepto. A ver, le vamos a dar la palabra a Natalia Cruz. Natalia, si nos quieres acompañar. Sí, pues primero decir que me parece pues bastante interesante el tema, digamos que da como más material para realizar un amplio conocimiento y tenía dos preguntas. La primera es pues que tú nos nombraste una serie de contextos en el caso de Haití y Colombia que produjo la migración hacia Ecuador. Entonces quería saber si dentro de toda la observación que tú realizaste, pudiste evidenciar qué contextos también llevó, digamos, en el caso de Brasil y Argentina, a que las personas migraran hacia Ecuador. Y en relación a esa pregunta, quería saber si tú supiste del por qué Ecuador era el destino de esas personas para llegar a establecerse. Gracias, Natalia. Muchas gracias. Le damos la palabra a Oriana Ocampo. Sí, hola, buenas tardes. Hola, Mi Oriana. pregunta va muy más enfocada como en los alcances que tiene la tesis doctoral de Mauricio y es preguntarle cuáles serían esas otras perspectivas críticas para no hablar de los tópicos esencialistas que son tratados a los migrantes y refugiados y hablar desde, o que me explique desde qué punto se trata a un migrante y cómo se trata al refugiado. Muchas gracias, Oriana. Y Rosana Lamón acá. Hola, sí, ¿me Hola, escuchan? Rosana. Hola, sí, no sé si se escucha ahora. Se escucha, Rosana. Se escucha bajito, pero sí se escucha. Mauricio, ¿la escuchas? No, Hola, no, ¿sí? no lo escucho, ¿Ahora? no lo escucho. ¿Y ahora? ¿Se escucha? Un poquito mejor, sí. Estoy tratando de acercar el micrófono porque lo tengo en la vincha. Bueno, primero que nada me pareció muy interesante y muy relevante el tema. Vivo en Uruguay y lo que quería en primer lugar era comentar cuál había sido el interés o lo que me había movilizado de escuchar toda la presentación de la tesis. Uruguay tiene una Junta Nacional de Migración que es la que asesora al Poder Ejecutivo en materia migratoria. Esa junta tiene a su vez un consejo consultivo asesor de migración que lo integran las redes de migrantes. Y ahí convergen desde asociaciones de venezolanos, cubanos, dominicanos, etc. Pero no es de una colectividad, sino que es del grupo de migrantes todos. Y la asociación que tiene mucha fuerza aquí es una de migrantes en general, que se llama Idas y Vueltas. No es de ninguna nacionalidad en particular, sino el hecho de ser migrantes lo que los nuclea. No obstante, hay asociaciones de Venezuela, que es muy fuerte la de Venezuela, resalta por lo temprana que es y por la fortaleza que tiene. Sería interesante como hacerle el escáner con los puntos que marcaba usted en la presentación. Entonces, quisiera comentar varias cosas, algunas les dijeron mis compañeros, algunas las dijeron ustedes, Felipe, usted. Una es el tema de la diacronía, la importancia de ver esto en la diacronía, porque como bien señalaba, quizás al inicio tenía un determinado fin y a lo largo del tiempo la asociación fue teniendo otros, ¿no? Eso me pareció importante tenerlo en cuenta. En segundo lugar, como lo que preguntaba otra compañera anterior, no me acuerdo quién fue, que preguntaba acerca de los objetivos de las asociaciones. Probablemente esto incida en la supervivencia o no en ellas. Quizás algunas tienen un énfasis muy grande en lo identitario y quizás otras tengan un fin muy puntual o muy coyuntural, no sé. Después, por el otro lado, otra cosa que me llamaba la atención era lo que usted denominaba el contexto desfavorable, porque en realidad me quedé pensando que si se trata de un fortalecimiento identitario, evidentemente si hay de parte de Ecuador un afianzamiento de la ecuatorianidad, del otro lado va a haber un reforzamiento de la alteridad en sí, o sea, no soy ecuatoriano, por lo tanto reafirmo más mi no ser ecuatoriano y afianzo mi identidad ante ese otro. Entonces no sé si tanto es desfavorable
a nivel identitario, quizás sea desfavorable a nivel político. En ese sentido me parece interesante como agregar la variable política y las características que tienen los propios estados donde se generan este tipo de asociaciones, porque quizás este tipo de estudios sean como una pregunta, si no deberían ser necesariamente contextualizados, tanto en el tiempo como en el propio lugar, porque ciertamente tenemos distintos estados y por lo tanto distintas relaciones con la sociedad civil. Y por el otro lado, y en ese sentido se tiene, ¿no? Y por último, ahí sí es mi pregunta, pero esta pregunta es más una inquietud. A nivel del Estado, para estas asociaciones, uno puede pagarla con ciertos recursos, puede ser, bueno, financiación para que hagan sus fiestas, aunque sigan siendo fines de identidad y fines que dan una visión esencial de esa identidad y demás, pero también puede apoyarlas de otras determinadas maneras. No sé, las deja coexistir, les asegura bienestar. Sería de alguna manera lo desde un Estado para que esas asociaciones, bueno, pudieran de alguna manera cumplir su rol, tanto representantes de migrantes. Gracias, Rosana. No, de nada. Gracias, Rosana. Mauricio, ¿quieres responder o le damos la palabra a otros compañeros? Respondo, intento responder rápido, porque si son preguntas sustanciosas, entonces si me concentro en una y olvido la otra. Sí, está bien, está bien. Entonces, bueno, la de Natalia, que justamente decía la cuestión de los migrantes argentinos, Brasil, cómo son esas condiciones de llegada. En efecto, las condiciones de llegada tienen mucho que ver, ¿no? Mucho que ver. Y en el caso, por ejemplo, de los brasileños han llegado a Ecuador especialmente primero por sus mismas misiones consulares. Muchos han llegado por la cuestión, digamos, empresarial, recordemos, Odebrecht, que suena tanto, pues ellos, muchos de estos grandes empresarios, petroleros, etcétera, han venido, ¿no? Entonces, evidentemente, en el caso de la Asociación Brasileña, muchos de ellos eran ya digamos, profesionales. Y eso evidentemente implica que tenían un estatus migratorio profesional, tenían unos recursos propios, de tal manera que podían incluso aportar digamos, para la asociación, y tenían una excelente relación con el consulado, ¿no? Entonces, todo eso les da un potencial. Y lo importante es justamente, otra vez repito, esa confianza social que genera más recursos. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, hay confianza con ese embajador, entonces dice, entonces mira, vamos a hacerla, pues ellos no tenían una sede propia, les prestaban, ¿no? Vamos a tener tal tipo de celebración, el Día de Brasil, entonces el mismo consulado les invitaba a su casa, por ejemplo, ¿no? O sea, no pensar solamente en cuestión de dinero, sino pensar que esa cuestión de confianza genera otro tipo de posibilidades, ¿no? Que pueden tener que ver con recursos económicos, pero también tienen que ver con información útil que, por ejemplo, luego a ese ciudadano le permite conseguir un trabajo. ¿Sí ven? Entonces la confianza social, ese capital social, genera nuevos recursos. Entonces evidentemente van a ser asociaciones fuertes, no se van a comparar con una asociación colombiana que teme del propio Estado. ¿Sí ven? Entonces en ese sentido se puede ver que va interrelacionado, como nombre de mi tesis, el estatus migratorio, esa confianza que existe también y esa capacidad de confianza con otras instancias, ¿no? Luego la cuestión de los tópicos esencialistas, aquí me refería especialmente porque en definitiva yo sí veo que el término de las mismas asociaciones rompen con estereotipos esencialistas. A veces, por ejemplo, si vemos un colombiano aislado, si vemos un haitiano aislado, a veces lo primero que resulta es el tópico, ¿no? Entonces, este colombiano viene a pedirme trabajo con visa de refugio, ¿qué habrá hecho? Entonces el estereotipo, ¿no?
Pero en cambio la asociatividad, yo sí veo, y Putnam lo dice, ¿no? La asociatividad como una cuestión cívica, y Putnam remarca también la importancia de la asociatividad, Robert Putnam, relacionado con la democracia, ¿no? Con la democracia. Entonces es interesante que cuando ese colectivo de colombianos, aunque todos sean refugiados, se presentan como asociación, ya se presentan con otra cara, como una cara de que quieren construir el país. Y a mí, y esto lo digo porque, digamos, migrantes colombianos, por ejemplo, me han dicho claramente, ¿no? Por ejemplo, una vez uno me dijo, mire, yo estoy en esta asociación y todo, pero mire, nosotros queremos apoyar el país, queremos construir el país. Es decir, su mismo discurso, al pertenecer a una asociación, su mismo discurso ya cambiaba. Su mismo discurso ya, a pesar de ser refugiado, él mismo ya salía de ese discurso, soy refugiado, miren, aquí me expulsaron. No, sino que él se volvió un actor. Entonces eso me parece súper interesante. O sea, que el mismo discurso, ustedes escuchen a un líder de migrantes de Venezuela, ya en Colombia o de otro país. Normalmente un líder de migrantes no va con el típico discurso, me desplazaron esto, estoy ya sin visa, etcétera. No, sino que muchas veces un discurso muy empoderante, y eso le posiciona ya en el país que está, le posiciona de manera ciudadana, como ciudadano, aunque no tenga los papeles incluso, con esa cuestión básica de ciudadanía que es derechos y deberes, ¿no? Entonces, pues veo por ahí ese gran potencial, ¿no? Luego en el caso de Rosana, me parece muy interesante el caso de Uruguay, ¿no? El de la Junta, todo esto me parece algo estupendo. De hecho, aquí en Ecuador también tenemos algo así. Me parece muy interesante también esta asociación de idas y vueltas, que es una mezcla. Yo encontré asociaciones así también en España. No sé si pasa allá, pero es interesante que, por ejemplo, una asociación latinoamericana que encontré en País Vasco, yo primero viví en Madrid y luego en País Vasco. En Madrid siempre las asociaciones que encontraba era asociación de peruanos, asociación de ecuatorianos, asociación de colombianos. Voy al País Vasco y me encuentro con una asociación de latinoamericanos. ¿Qué pasaba? Como cada colectivo no era muy fuerte por sí mismo, como que estratégicamente se unían. ¿Sí ven? Entonces yo no sé si en idas y vueltas quizás también es eso. Es decir, precisamente al ser colectividades de varios países, quizás no muy fuertes, entonces ven en esa oportunidad de capital social de unirse, lo cual me parece fabuloso. O sea, de la crisis le veo una oportunidad. O sea, como no somos una comunidad fuerte en sí misma, nos unimos a otros. Entonces eso me parece una estrategia fabulosa, ¿no? Luego, también notar esto. Sobre el contexto desfavorable de Ecuador, yo hablaba más bien del contexto normativo, porque de hecho hubo una normativa legal que estaba hecha para destruir las asociaciones. La intención era destruir la asociatividad ecuatoriana, pensando incluso en la asociatividad indígena. Solo que como era un paquete, recordemos, como les dije, ¿no? Las leyes, el país es pensado para el ecuatoriano. Entonces esta ley se hizo para el ecuatoriano, para que el ecuatoriano las asociaciones tengan más dificultad, pero en el fondo ese coletazo afectó también a las asociaciones de migrantes, porque era la misma ley, ¿sí? Entonces fue una cuestión política. Y luego hay mucha información, hubo reclamos de las asociaciones de indígenas y luego se derogó esa ley. Pero justo al acabar la derogación acabó mi investigación, o sea, yo no pude investigar qué pasó luego, ¿no? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, yo sí llego a la conclusión de que en este contexto desfavorable, a pesar de la normativa, ¿por qué no se acababan las asociaciones? Porque yo veo que eran iniciativas de resistencia. Y creo que eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa muchas veces con asociaciones de refugiados. Muchas veces esa asociatividad, más allá de decir nos reunimos colombianos, nos reunimos haitianos, nos reunimos venezolanos, es una resistencia. Entonces yo sí le valoro, porque aquí esta resistencia se asocia otra vez a una ciudadanía, a una resistencia civil en el fondo, ¿no? ¿Sí? Entonces eso puedo decir. Mauricio, gracias. Genial, te agradecemos pues profundamente tus respuestas, ¿no? Nos quedan 3 preguntas. Yo les animo a que pues
Le demos la oportunidad a las compañeras, compañeros que nos faltan, y agradecerle a Mauricio su tremenda voluntad de responder todas las preguntas y de la manera que lo está haciendo. Muchas gracias, Mauricio. Sofía Segura. Hola, ¿me escuchan? Sí, hola Sofía, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, yo tenía una pregunta y es acerca del alcance que tienen estas asociaciones, ya sea en un campo social transnacional, o sea, digamos, las acciones que tienen los migrantes, pues que llegan al país de acogida, pueden hacer como generar nuevos vínculos conectándose ya sea con las organizaciones e instituciones dentro del país y vincularlas, digamos, con las del país de origen. Sin dejar de lado, pues que primero son migrantes y segundo que van a vincularse ya pues con el país de origen, pero con las normas del país donde están. Genial, muchas gracias Sofía, un gusto verte, bienvenida. Gracias, profe. Pues Valentina Bautista. Hola, buenas tardes a todos y todas. Hola Valentina. Bueno, mi pregunta es un poco más orientada a lo que pues estuvo hablando Mauricio de pues la dificultad que tienen cada una de las asociaciones a mantenerse en el tiempo, con relación a pues en la investigación que realizó, si pudo denotar que aquellas que pueden mantenerse más, o sea que tienen como más vida, por decirlo así, son aquellas organizaciones que tienen varios objetivos claros, trazados. O sea, si se puede identificar cuáles son las organizaciones o pues las asociaciones que tienden a prevalecer el tiempo, o sea, tener más fuerza dentro de todo el, como mi pregunta. Bueno, muchas gracias Valentina. Y pues la última pregunta de la jornada, digamos, ¿no? La de Yesid Rodríguez. Yesid, no sé si nos escuchas, Yesid. Hemos visto que hay... Hola, buenos días. Primero que todo, pues agradecer al profesor Mauricio por la exposición, que nos da la rigurosidad y pues la profundidad con la que ha tratado el tema. Y pues nos da una noción bastante interesante, ¿no?, frente a cómo se presenta la asociatividad migrante en Ecuador. Y pues tendría dos preguntas en ese sentido. La primera irá encaminada a cuál es el alcance de las asociaciones migrantes hacia la población, digamos, base o hacia la población de a pie de cada uno de los países. Si efectivamente existe un vínculo social entre, digamos, entre los líderes de esas asociaciones y la población de a pie de cada una de las asociaciones de los distintos países. Y si efectivamente esa organización de las asociaciones, que ese cúmulo de organización que ha tenido las organizaciones, ha logrado contribuir a la transformación de las políticas públicas del Ecuador, ¿no? En el sentido de reconocer al migrante como un sujeto político y como un sujeto de derechos, teniendo en cuenta pues el contexto que mencionabas hace un rato, ¿no? De tener la tendencia en Ecuador de pensarse en términos institucionales solamente desde lo nacional, ¿no? Mencionabas un concepto de ecuatorianidad. Entonces, esas serían como mis dos preguntas frente a la exposición. Pues muchas gracias, Yesid, qué gusto verte. Pues el profesor Mauricio. Listo, entonces, muy bien, entonces, bueno, contestando a preguntas de Sofía sobre el alcance transnacional, me parece una pregunta muy interesante. De hecho, al inicio, cuando estaba haciendo mi proyecto, yo quería irme por lo transnacional. Almudena Cortés, mi directora, que es antropóloga, ella es experta en los estudios transnacionales y ella trabaja en cuestión transnacional tanto con Ecuador, incluso con Colombia. ¿Qué resulta? Para la cuestión transnacional, asociaciones transnacionales implica que estén en los dos contextos
de países, es decir, que de hecho rompan las fronteras y haya intercambio, comunicación, colaboración entre los dos contextos, ¿no? Ese es el caso, por ejemplo, de una asociación muy reconocida en España que se llama Asociación Hispano-Ecuatoriana Rumiñahui. No ten solo el nombre, hispano-ecuatoriana es porque están en España a la vez y en Ecuador. Entonces ellos pueden intercambiar fluidamente los dos contextos. En el caso de asociaciones que descubrí, me tocó quitar lo transnacional porque precisamente lo que yo veo es que, como les decía, como muchas de las asociaciones eran de resistencia, estaban enfocadas sobre todo en vivir en el contexto ecuatoriano, sobrevivir en el contexto ecuatoriano, y no tenían ese potencial de interrelación. Y muchas veces ni les interesaba. O sea, las asociaciones colombianas aquí no querían saber nada de Colombia, se les ha expulsado, ¿no? Las asociaciones haitianas igual no querían saber nada con Haití si ese país se había destruido por el terremoto y también por la cuestión sociopolítica, ¿no? Entonces en ese sentido también depende. Lo cual no significa que, yo creo que aquí hay que diferenciar. Una cosa es una asociación transnacional y otra cosa es una persona que tenga relaciones transnacionales. Puede darse el caso de que una persona tranquilamente esté entre esos dos mundos, en esa transnacionalidad, aunque la asociación no lo esté, ¿no? De todas las asociaciones, la que yo veo que la más transnacional, yo veo la Asociación Catalana. Ellos, por ejemplo, celebran el 10 de agosto. El 10 de agosto aquí es una fiesta ecuatoriana, el grito de la independencia, pero me enteré que también había sido como una fiesta de resistencia para los catalanes de cara a España. Y esa misma fiesta lo hacen aquí en Quito, lo hacen en España, se contactan, etc. Es la única que puedo ver que tiene esa transnacionalidad. Pero yo diría que precisamente todo esto va también, tanto por los objetivos como por los recursos. Asociaciones muy débiles no tienen esa capacidad transnacional. Bueno, luego, en el caso de Valentina, mantenerse en el tiempo. ¿Cuál es el factor de mantenerse en el tiempo? Yo más que los objetivos, yo diría la capacidad de acceder a recursos. Recuerden que el capital social es un tipo de recurso, ¿no? La capacidad económica es otro tipo de recurso, un capital económico, ¿no? Hay todo un capital humano, etcétera, ¿no? Pero lo que yo veo es que las que se han mantenido en el tiempo son aquellas que tienen capacidad de recursos, que pueden ser diversificados, pueden ser esas relaciones, pueden ser esos fondos que mensualmente ponen, digamos, dicen que yo, $20 al mes, o sea, todo eso les da. Es más, yo me he encontrado con líderes muy potentes, muy comprometidos, pero que tienen que sacar dinero de su bolsillo para mantener la asociación. ¿Y qué pasa? Que si ese líder, por ejemplo, además vende sus empanadas, es decir, si su misma capacidad incluso de hasta autofinanciar su asociación se debilita, pues va a morir esa asociación, por más líder que sea. Entonces, yo pondría más bien peso en los objetivos son importantes, pero por más que tenga buenos objetivos, si no tiene recursos, no se va a mantener en el tiempo esa asociación, ¿no? Luego, en el caso de Yesid, que nos habla de la población a pie, ¿cuál es ese vínculo? En efecto, aquí yo veo, es la gran discusión de las asociaciones y la gran pelea de las asociaciones. La típica pelea que ustedes además lo habrán comprobado, de que tu asociación es solo tuya o tu asociación no tiene base, o si estás con las bases o no estás con las bases. Entonces ahí yo diría también depende de la característica de la asociación. En efecto, puede haber asociaciones que digamos más bien velan solo por su grupo o por sus objetivos demasiado delimitados, pero no velan tampoco por ese compañero migrante que está a pie, o tienen otro tipo de relaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, depende. Y muchas veces son las grandes discusiones, ¿no? Ahorita en Ecuador, esas son las grandes discusiones de las asociaciones venezolanas. Recordemos que les decía que yo creería que precisamente esa confianza social rota en Venezuela se traslada también a los migrantes. Y muchas veces la pelea es, bueno, yo no estoy por esta asociación porque realmente no está con la gente venezolana, porque realmente solo ve un interés político, o porque solo ve un interés de cara a tal o tal
partido, ¿no? Entonces en ese sentido depende. Y yo no veo tampoco una norma, ¿no? Es decir, no podría sacar como una gran idea general respecto a esto. Esto muchas veces depende del líder, depende de las circunstancias, de los intereses. No todas están en efecto con la gente de a pie, algunas sí, etcétera, ¿no? Y la cuestión de transformación de políticas, sí se ha dado casos. En el caso de Ecuador especialmente, esas transformaciones relacionadas con políticas locales, ha sido muy, muy beneficioso, ¿no? En el caso de los ecuatorianos, por ejemplo, cuando estuvieron en España, y como les decía, de asociaciones transnacionales ecuatorianas, es interesante que en el 2008 tuvieron una tremenda participación, y es así que lograron que en la Constitución ecuatoriana se incluya la movilidad humana como un derecho, ¿no? Y que ningún migrante será declarado ilegal por su estatus migratorio. Entonces, los migrantes ecuatorianos, las asociaciones de migrantes ecuatorianos, estas transnacionales que les digo, estas asociaciones transnacionales que estaban en España y en Ecuador a la vez, en el momento de la Asamblea Constituyente que llevó Alberto Acosta, en esa Asamblea Constituyente lograron posicionar el tema de la migración a partir desde la perspectiva de derechos y a partir de que ningún migrante será declarado ilegal de acuerdo a su estatus migratorio, y el principio de la ciudadanía universal. En la Constitución ecuatoriana tenemos el principio de la ciudadanía universal. Pero aquí que hay un truco interesante, es un truco. El posicionamiento del tema migratorio fue hecho por las asociaciones ecuatorianas pensando en esa ecuatorianidad, recordemos, ¿no? O sea, ellos pensaban más bien, como somos migrantes en el exterior, deben tomarnos en cuenta. Pero nunca pensamos en el inmigrante internacional, ¿sí ven? Es decir, si se puso la migración en la Constitución, fue más pensando en el ecuatoriano que estaba en el extranjero, y no tanto en el extranjero que posiblemente iba a venir a Ecuador. Nunca nos imaginamos que Ecuador, que fue expulsor de los mismos ecuatorianos a partir de la crisis económica del año 2000, nunca pensamos que luego vendrían muchos colombianos y luego muchos venezolanos. Entonces, en la misma Constitución quedó como una retórica. Se habla de la ciudadanía universal, se habla del derecho al migrante, pero siempre se pensó en el ecuatoriano migrante, no se pensó en el extranjero que venía, ¿sí ven? Entonces, otra vez, pensar en la ecuatorianidad, nuestro país pensado desde el Ecuador. Entonces era un absurdo. Y después cuando nos dijeron, a ver, cobran, resulta que nosotros somos migrantes, a ver dónde está la ciudadanía universal, dónde está esto, y nada, ¿no? Es verdad también que sí hubo un tiempo que Ecuador atrajo migración porque hubo varios países que no necesitaban visa. Entonces, por esta cuestión de redes de migrantes, algunos tipos de migrantes pasaban por Ecuador, ¿no? Pasaban por Ecuador. Y luego el gobierno nacional incluso habló de mafias supuestas, etcétera, y fueron restringiendo más. Pero hubo un tiempo en que en efecto, no se necesitaba prácticamente visa para entrar al Ecuador. Entonces, eso también hizo atraer también personas, ¿no? Pues Mauricio, muchas gracias por tu espectacular presentación, ¿no? Yo no podría decir menos porque ha sido realmente muy completa, muy detallada, con muchos elementos que sin duda nos van a servir para entender pues, la integración de los inmigrantes desde esta perspectiva que puede ser cívica, que puede ser política, que puede ser desde el emprendimiento, como bien lo dice, desde las redes transnacionales, como bien pregunta Sofía, desde los enlaces con distintos países, desde la historia, ¿no? Del mismo Ecuador, cómo el Ecuador cambia, los capitales, pues nos has dado una amplitud, digamos, de elementos para poder entender y para poder analizar este proceso. Tu trabajo, pues, es muy valioso para todos los estudios migratorios y, como bien decía la compañera Rosana, es probable que haya que hacer estudios contextuales, ¿no? En cada lugar, que eso es muy importante, ¿no? Tener esa contextualidad que nos va a hablar un poco de las necesidades, pues, de que los migrantes sean esos voceros también de las necesidades de sus propios colectivos, ¿no? Que sean interlocutores, ¿no? Con
con las autoridades, interlocutores con otras organizaciones. Pues en esas alianzas, interorganizacionales, llamémosle así, ¿no? Porque bien, como dice Mauricio, a veces se conecta con las iglesias, a veces se conecta con las ONG, o sea, digamos que todos esos potenciales de alianzas también pues nos hablan, ¿no? Porque la academia está ahí, los investigadores estamos recibiendo esa información de ellos, de sus vidas, de sus necesidades, de sus resistencias, como bien tú dices, Mauricio, porque efectivamente esto es resistir a veces a la invisibilidad, a la invisibilización, a la marginalidad o a la marginación, llamémosle, ¿no? Entonces son mecanismos políticos, muchos de ellos, ¿no? Son mecanismos culturales, pero con tintes políticos, ¿no? Son mecanismos de búsqueda de sobrevivencia en algunos casos, o de pues sentirse bien, como digo por ahí en algunos casos, no sentirse bien. Por ejemplo, el argentino, pues si se junta a tomar un mate, se junta a tomar un vino, pues recordar la memoria histórica, todos esos elementos sentimentales que son parte de nuestras vidas, ¿no? Son parte de nuestras necesidades de vivencia, del habitar en el lugar y sentir que también, pues a través de estos espacios, los migrantes ofrecen a las sociedades elementos, ¿no? Ofrecen elementos, traen cosas nuevas, traen elementos de creatividad, elementos de aportes, ¿no? Distintos aportes, pues le dan más diversidad al lugar, como decía al comienzo, sobre todo a través de todas esas relaciones de interculturalidad. Pues son muchos otros elementos que tú nos has dado una cantidad de elementos. Yo tengo aquí como unas 5 o 6 páginas de apuntes. Yo creo que nos ha servido mucho tu presentación, ha sido muy clara, Mauricio, la verdad. Hemos tenido pues la oportunidad de tenerte con nosotros, de poder escucharte, de tener el tiempo, la tranquilidad de poder escucharte, así que yo creo que ha sido un privilegio poder contar con tu participación, que te hayas dispuesto a acompañarnos, a compartir con todo este grupo de estudiantes, con Rosana, que está en Montevideo, ¿no? Con todos los colegas, compañeros que están en distintas partes de Colombia. Entonces, yo para terminar les quería pedir un favor, si podemos encender la cámara. Yo quiero sacarles una foto a todos antes que nos vayamos con Mauricio, sacar una fotito de grupo, llamémoslo así. Entonces, si me ayudan encendiendo las cámaras un ratito y tomo la foto. Y sacamos la foto para despedirnos de la jornada del día de hoy. A ver, veo que Laura Romero, no sé si estás con la cámara. Si me dan un segundo. ¿Laura? Está cargando. Ah, está cargando. Pues démosle 30 segundos. Ya creo que ya. A ver, ahí va. Se ve muy, muy bonita la foto. Es una foto de grupo. Bueno, a la 1, a las 2 y a la 3. Voy a hacer una más y ya. 1, 2 y 3. Perfecto. Pues muchas gracias, compañeras. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias a Mauricio nuevamente. Pues no sé si Mauricio quiere decir algo más. Si no... Bueno, en mi caso, pues Felipe, te agradezco mucho. O sea, me parecen, digamos, no sé si la pandemia te animó a invitarme, pero yo veo que es una maravilla que estés diplomado y que también consideren todas las experiencias internacionales, ¿no? Y animales que sigan ahí en el diplomado. Yo me alegro mucho. Yo estudié en Colombia, entre el año 2000 al 2005. En ese tiempo ni siquiera se imaginaba estudios migratorios allá en Colombia, ¿no? Porque era la cuestión más bien de la expulsión me parecía más bien que Colombia en ese tiempo no se consideraba como receptor grande de migrantes, ¿no? Pero me alegro que esta iniciativa de este diplomado, que me parece muy pertinente y sobre todo que ustedes estén interesados por estos temas, o sea, me alegro mucho, ¿no? Pues gracias, Mauricio. Lo cierto es que Colombia, al igual que Ecuador, se transformó de un país de emigrantes a un país de inmigrantes. Estuvo ese vuelco, y lo cierto es que acá hay una historia de inmigración larga también, que pues a través de este espacio, a través del diplomado, iremos comentando, porque hace poco lanzamos un libro donde efectivamente pudimos encontrar, por ejemplo, se puede encontrar en el libro que hay otavaleños hace aproximadamente 100 años en Colombia.
Sí, de hecho, ya los mismos indígenas otavaleños ecuatorianos están reconocidos en Colombia como un cabildo indígena, sin ser originarios de Colombia, ¿no? Pero hay indígenas ecuatorianos otavaleños en distintas partes, y acá en Bogotá hay ya aproximadamente 4 generaciones de otavaleños. Entonces, pues lo cierto es que uno empieza a buscar, y acá encontramos sirios, palestinos, libaneses, alemanes, chilenos por montón. De hecho, yo me he encontrado con una comunidad grande de chilenos. Entonces, hay mucho más que Venezuela, digamos, ¿no? Y yo creo que eso es lo apasionante también de este tema, que nos permite conocer y entender a veces nuestra propia historia, porque nosotros también somos parte de esa misma migración, ¿no? Y en el futuro todos los cambios que vayan a haber son fruto de esto, ¿no? Del movimiento de las personas y de estos aprendizajes que tenemos. Así que, pues, Mauricio, muchas gracias de verdad por haber estado hoy con nosotros y haber aportado todos estos conocimientos al grupo. Así que, pues, muchas gracias a los compañeros, a las compañeras, a todos por haber estado y por sus preguntas fantásticas, la verdad. El nivel estuvo muy bueno, la pregunta. Difícil. Casi, yo digo casi un poco más, y era más difícil que la defensa doctoral. Sí. Pues sí. Bueno, Mauricio, feliz tarde para todas, para todos, que descansen, que tengan un feliz fin de semana. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego, Mauricio. Hasta luego, que vaya bien. Gracias.